Es momento de encuestas, un momento que a mí me gusta mucho. Recibimos a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Eduardo. Bueno, intención de voto tenemos de las internas del Frente Amplio y del Partido Nacional. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero para aclarar, esta encuesta fue realizada entre el 19 de abril y el 30 de abril, es decir, como efecto, digamos, para la primera interna que vamos a ver, la del Frente Amplio, es que toma ya la decisión confirmada y comunicada por Vergara de que no iba a continuar su candidatura. Entonces, desde el punto de vista de hechos políticos, digamos, está tomando eso, no toma estas repercusiones últimas con respecto al caso de Orsi, que en términos generales pensamos que no tiene un efecto porque no lo tuvo, digamos, ¿no? Claro. No hubo un efecto claro de afectación a la imagen, pero bueno, habrá que esperar a la próxima encuesta. Entonces, ese es, digamos, el tema temporal, digamos, de la encuesta. Son 900 casos en todo el país, urbano y rural, digamos, realizado en encuesta telefónica a celulares, que es la metodología que venimos usando ya desde hace un tiempo. Entonces vamos al primer gráfico, que lo que muestra es cuáles las preferencias de las candidaturas del Frente Amplio, donde muestra a Yamandu Orsi con un 54%, Carolina Cose con un 38%, Andrés Lima un 6%, y queda un 2% de personas que dicen que van a votar al Frente Amplio, pero todavía no definieron qué candidatura. Bien. Arriba a la derecha hay un cuadrito que muestra los márgenes de error para cada una de las candidaturas. Esto no es para que se mire ahora, pero va a quedar en el sitio de BTV, en el sitio de Factum también, porque lo que nos muestra es cuánto se puede mover cada candidatura en función del margen de error que tiene la encuesta, ¿no?, para la interna del Frente Amplio. Entonces, el primer dato es que aparece Orsi con un 54%, Cose con un 38% y Lima con un 6%. Este es el menú que actualmente tiene el Frente Amplio de 3 candidaturas. El siguiente gráfico lo que nos va a mostrar es justamente, considerando ese margen de error, cuál es el intervalo de confianza que llamamos, es decir, en cuánto se podría mover si aplicamos el margen de error máximo en cada una de las candidaturas. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Entonces, el número del medio, el que está dentro de la barrita, digamos, de cada candidatura, nos muestra cuál es el punto, digamos, medido en la encuesta. Es decir, el 54 de Orsi, 38 de Cose, el 6 de Lima. Si aplicamos el margen de error, bueno, hay un techo de ese movimiento, ese intervalo de confianza del margen de error, que sitúa a Orsi entre el 59 y el 49, es decir, 5 puntos más o 5 puntos menos. El caso de Carolina Cose, con un 38%, bueno, el límite superior es 43, el inferior es 33, y el caso de Lima, como el margen de error es más chico, porque el porcentaje registrado es más chico, el margen de error no es lineal para todos, tiene un 6%, con lo cual puede oscilar entre 8 y 4%. Lo que vemos es que esta distancia de Orsi sobre Cose está fuera del margen de error, es decir, podemos estipular que el orden está más o menos, lo que queda es la distancia inicial, que aparece en 16 puntos, podría ser un poco mayor o un poco menor en función del margen de error. Si vemos el siguiente gráfico, lo que vamos a ver es cómo ha evolucionado esto. Bien. Y lo que muestra es, en términos generales, una estabilidad importante. Si bien hay un crecimiento de Orsi desde el quinto bimestre de 2023 a el segundo bimestre de 2024, que pasa de 49 a 54, es una leve línea de crecimiento que tiene el impacto mayor en el último bimestre y que coincide con que Vergara no está más. También sucede algo similar en el caso de Cose, es decir, es menos el crecimiento, pero el crecimiento mayor lo tiene entre la anterior y esta. Y Lima también viene con un crecimiento que de 4 pasa a 6, ¿no? Estos son todos movimientos, todos los movimientos estos están dentro del margen de error, por lo tanto no podemos hablar de un crecimiento específico medido, pero sí que la medición que realizamos está mostrando esas tendencias, ¿no? Entonces, lo que queda ver acá es, bueno, primero, que efectivamente hay un escenario que está planteado donde hay 2 que están compitiendo por la candidatura, donde Lima está participando en una carrera que es más la de abrir un espacio político a futuro, que estar compitiendo por la presidencia, por la candidatura presidencial del Frente Amplio. Y por otro lado, también un llamado de atención, digamos, a mirar estos datos, no solamente cuando miramos las distancias en términos porcentuales, dan a veces figuras un poco distorsionadas en cuanto a que es muy amplia la ventaja o muy reducida la ventaja. Bueno, esto va a depender mucho de cuánta gente vaya a votar.
Claro. Ese porcentaje en cantidad de votos es más o menos según la cantidad de gente que vaya a votar, pero también, esto lo hemos marcado varias veces, tenemos que tener en cuenta que para el caso del Frente Amplio, la incidencia de la concurrencia es un factor que va a haber que tener presente ahora en la próxima encuesta y el 30 de junio. Es decir, estos porcentajes pueden variar en función de cuánta gente vaya a votar por los perfiles de los votantes. Es decir, cuanto menos gente va a votar, es gente más cercana a la estructura más militante o de participación más activa. Cuanto más gente va a votar, empieza a aparecer gente que está más lejana a ese círculo más cercano a la militancia. Podríamos inferir, y a ver, estoy hablando simplemente de lo que es Vox Populi o lo que podemos comentar nosotros a nivel de comentarios entre amigos, en familia, que la militancia que tiene, por ejemplo, el Partido Comunista podría llegar a ser absolutamente determinante de tener un día, por ejemplo, frío, con lluvia, con algún partido de fútbol más o menos interesante, por decir algo. Bueno, y las vacaciones de invierno. Y las vacaciones de invierno, ¿no? es cierto. Teníamos varios frentes. Tenemos muchos frentes Muchos abiertos elementos. que conspiran contra la participación. Es verdad que el Partido Comunista tiene una estructura fuerte, militante y que activa, ¿no? Pero El MPP también. el MPP también. Es decir, cuando nosotros miramos lo que fue el resultado de la elección interna de autoridades del Frente Amplio, la que se realizó, que elige a Fernando Pereira como presidente, los pesos del Partido Comunista y el MPP fueron muy parecidos. Sí. Ahora se suma el apoyo de Vergara y Te iba a convocatoria preguntar eso. en el apoyo a Orsi, que tuvo también una participación importante en esa elección interna, es decir, movilizó. La gran incógnita es, una cosa es con Vergara siendo candidato y otra cosa sin Vergara siendo candidato. Una cosa es una convocatoria serenista progresistas donde está Bastori, otra que no está. Hay discusiones internas, ¿no? Entonces, todo eso es parte de incógnitas que tenemos, pero sí es verdad, lo que sí aparece claro es que cuanto más gente va a votar, favorece a Orsi, y cuanto menos gente va a votar, hace más competitiva la elección. Esto no lo estamos viendo hoy en la encuesta, porque estamos teniendo un tema que es habitual, que es que en la elección de voto voluntario, la propensión, la declaración de propensión a ir a votar es bastante mayor que la que efectivamente te termina yendo, y esto además es más aún todavía, más fuerte todavía, en el caso de los votantes del Frente Amplio, ¿no? Esto ha sido una constante. Tenemos muy pocas elecciones de voto voluntario registradas, es decir, en otros países es habitual que las elecciones sean de voto voluntario, en Uruguay no, es la única, entonces tenemos pocas instancias, todas con características distintas, porque hace a cómo está el partido, a cómo es la competencia interna, a cuándo se hacen las internas. La primera vez fue en abril, las siguientes fueron en junio. Bueno, todo eso son cuestiones que se ponen arriba de la mesa en una elección interna que genera por lo menos algunas dudas sobre el comportamiento de la población. No se puede inferir o traducir de dónde se fugaron los votos de Vergara, fuera de esta carrera, vamos a decir. Bueno, o sea. no se puede inferir, porque además no fue un movimiento lineal. Tampoco era esperable que fuera totalmente lineal. Claro. Y además porque no fue el único evento que hubo entre la encuesta anterior y esta. Es decir, apareció la denuncia para Orsi, apareció el lanzamiento de la candidatura de Cose más fuerte, digamos, van apareciendo otros temas que pueden estar incidiendo y no podemos aislar, digamos, como variable independiente, digamos, esa decisión de Vergara, sino que en el medio pasaron cosas. Y de hecho, en realidad, cuando vemos los movimientos, Vergara estaba en un 8 y en realidad el crecimiento de Orsi es un 3, el crecimiento de Cose es un 2, el crecimiento de Lima es un 1, es decir, claro. Entonces todo eso lo que hace es, digamos, no nos lleva a decir sucedió esto y por eso sucede esto. Claro, perfecto. Bueno, ahora sí la interna del Partido Nacional. Pasamos a la interna del Partido Nacional, que muestra un escenario distinto, ¿no? Muestra un escenario con Álvaro Delgado con una distancia mucho más amplia que la que vemos en el Frente Amplio. Es decir, el gráfico lo que muestra es que Álvaro Delgado está en un 68%, Laura Raffo en un 21%, Gandini con un 8%, Via Filiola no llega a redondear el 1% y queda un 3% de votantes que eligen dentro del Partido Nacional, pero no deciden candidatura todavía, ¿no? Es decir, el escenario
claramente es distinto en el caso del Partido Nacional, porque hay una candidatura que reúne casi 7 de cada 10 votantes, es decir, hay una hegemonía importante y el desafiante, la desafiante en este caso, aparece por detrás, ¿no? Y en tercer lugar, Gandini. Vamos a hacer el mismo ejercicio de mostrar el tema del margen de error, es decir, el siguiente gráfico nos muestra lo mismo, es decir, bueno, esos márgenes de error, cómo es que se mueve ese porcentaje de votación, y lo que vemos es que en la medida que el margen de error para Delgado es un poquito mayor que lo que vimos en el Frente Amplio, casi el 6%, bueno, el 68% que registra Delgado puede moverse entre 62 y 74%, el de Raffo, que mide el 21%, puede moverse entre el 26 y el 16, y Gandini, que registra un 8, puede moverse entre 11 y 5, y luego los indefinidos también tienen un movimiento de 2 puntos hacia arriba o hacia abajo. Es decir, claramente acá la distancia es mucho mayor que el margen de error. Es decir, no podemos establecer tampoco que el margen de error sea un problema, ¿no? Eduardo, ayúdame, porque dijiste al principio de la entrevista la fecha que se había tomado. Concretamente, ¿lo de Sartori está ya dentro de esta evaluación? Aparece en el medio. Sí. Lo que sí registramos, en este caso es, ya teníamos la definición digamos, la gente ya estaba asumiendo que Sartori no era candidato, ¿no? Es decir, eso queda, y además el menú de opciones teníamos la opción con y sin Sartori, y en este caso es sin Sartori, ¿no? Lo último que tenemos para mostrarles es la evolución que ha tenido esto. Y la evolución muestra una tendencia bastante clara, hay que ver después si esto sigue hacia adelante o se consolida, y lo que muestra es que mientras sobre el cierre del año pasado teníamos un escenario donde Delgado estaba en el entorno del 50%, Raffo en el entorno de la tercera parte de los votos y Gandini 1 de cada 10, bueno, este año ya la encuesta pasada que presentamos mostraba que se ampliaba la diferencia entre Delgado y Raffo, generaba una brecha mayor. En esa encuesta estaba Sartori, fue la única que aparecía, ¿no? En esta, la siguiente, la última, Sartori no está, y lo que muestra es un crecimiento de Delgado nuevamente y una estabilidad en el voto o la intención de voto hacia Laura Raffo y hacia Jorge Gandini. Es decir, se consolida entonces claramente la opción de Delgado como favorito en las internas. Lo que hay que ver es si finalmente, veamos la próxima, si esta distancia se sigue sosteniendo o hay algún cambio. Pero no parece razonable pensar que esté en disputa la candidatura única del Partido Nacional, y en todo caso lo que se abre acá sí es la discusión sobre cómo se termina conformando la fórmula en función de cómo termine este resultado. Votación. Bien. Además Sartori, que ya sabemos que no se presentó y lo dijo, va a apoyar a Delgado. Entonces sí, también esos ahí votos también probablemente haya parte hacia del él, que se entienda que que también pasa un poco lo que hablábamos con el caso de Vergara, incluso con el caso de Sartori quizás más, porque no tiene historia, digamos, desde el punto de vista de construcción de largos años, sino que es muy reciente la construcción de su espacio político, y donde la figura de él sí tiene una centralidad importante. Entonces, esos potenciales votantes de Sartori, bueno, tienden a participar o a votar en la medida que está esa figura. Claro. No estando esa figura, bueno, es difícil saber si efectivamente van a ir a votar o se traslada totalmente a Delgado. Una pregunta que conozco la respuesta, pero quiero que la diga Eduardo. Sé lo que va a decir Eduardo, pero de continuar con normalidad la campaña política, ¿podríamos decir que de alguna manera se encuentran saldadas por lo menos las internas de Frente Amplio y Partido Nacional? La del Partido Nacional parece que es bastante claro. La del Frente Amplio no podemos darlo como que está cerrada, porque están todos los elementos que estuvimos conversando. Digamos, la distancia, si bien parece muy amplia, en realidad en términos de voto y en función de cuánta gente vaya a votar, parece más acotada. Y además esa incógnita sobre el volumen de personas que vaya a votar y cómo incide.
falta la parte más caliente de la campaña, ¿no? Claro. Recién ahora está empezando fuerte la campaña interna y bueno, lo que suceda sin dudas en este mes por lo menos Sí, sí. puede ser clave para esa definición Faltan final. los jingles, Eduardo, que son los que definen. No, algunos ya hay. El de Faltan Cosa, los jingles. el de Cosa No, pero Diversi, falta sí. escucharlos enteros. Ah, bueno. ¿Viste cuando viene el jingle Sí, entero está que bien. parece una canción para un larga Pero duración? se pegan esas canciones, por algo son así. Son Por hechas algo para existen, eso. ¿no? Por Exacto. algo existen, sin dudas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Muchísimas Eduardo. gracias. Gracias a Buenísimo, ustedes. nos vemos.